Así que Death Grips, ¿verdad? ¿Qué no se ha dicho ya de ellos? Son una banda de California, hacen música experimental, odian el mainstream y suenan así. Pero ya en serio, Death Grips es una banda única en toda su extensión. Muchos lo han intentado antes y después de ellos. ¿Y has escuchado hablar de esas bandas? Probablemente no, o si acaso de unas cuantas. Pero entonces, ¿por qué Death Grips de entre todas esas bandas lograron destacar de entre un mar de gente que también estaba haciendo música a base de ruidos locos? Bienvenido a El Lado Alternativo. Yo soy Tony Whitburn y hoy te contaré por qué su música funciona y sobre todo, por qué deberías escuchar a Death Grips. Pero antes el breve y obligado repaso para los que no están familiarizados con la banda. Death Grips nació en Sacramento, California en 2010. Lanzaron su primer mixtape en 2011, en 2012 lanzaron sus primeros álbumes y a partir de ahí su carrera fue más o menos estable hasta que en 2014 postearon una foto de una servilleta con un mensaje donde decían que se separaban. Lo curioso es que siguieron sacando material hasta 2016 y luego en 2018 anunciaron su regreso con un nuevo disco. Desde entonces no han vuelto a separarse, pero tampoco a sacar nuevo álbum. A estas alturas, cualquier fan ya debe saber que Death Grips es una banda de extremos. En toda su discografía solo hay la increíble cantidad de 2 canciones que cualquiera puede escuchar sin verte como si tuvieras que ir al psiquiatra. Pero ¿qué esperaban cuando el baterista viene de una banda de math rock, el vocalista viene de un colectivo de rap experimental y el de los sintetizadores viene de Columbine? En otras palabras, Zach Hill, Stefan Burnett y Andy Morin estaban listos para hacer ruido. Cuenta la leyenda que lanzaron su primer EP el mismo día que se formaron. Y cuando digo lanzar, no es como que tuvieran el material ya listo y lo hubieran subido nada más. No. Quiero decir que los 3 se juntaron, improvisaron 6 canciones, las produjeron en ese rato, las subieron a SoundCloud y a su sitio web que también abrieron en ese rato, y todo esto en el transcurso de unas cuantas horas. Más tarde, en 2011, subieron a ese mismo sitio web su nuevo material, Ex-Military, el mejor álbum de todos los tiempos. Y mira que para haberse formado meses atrás, el hecho de que ya tuvieran un EP y un álbum es bastante impresionante. Pero más impresionante es que las canciones, de hecho, fueran buenas. Lo que quiero decir es que, si bien ellos ya sabían lo que hacían cuando se formaron, la velocidad y la calidad de sus primeras obras son algo raro de ver para una banda que después de todo seguía en pañales. Por eso fue que llamaron la atención de Epic Records, con quienes firmaron para lanzar sus futuros álbumes. Pero si conoces la historia de Death Grips, sabrás que esto no sucedió precisamente así. Digo, sí, su debut, The Money Store, el mejor álbum de todos los tiempos, fue lanzado con esta disquera. Pero Death Grips no estaban tan cómodos con la manera en que Epic hacía las cosas. Obviamente hablamos de hombres de negocios que no estaban interesados en la música, sino en las ganancias de la misma. Y siendo los artistas que son, para Death Grips esto fue un insulto. Y fue justo aquí y gracias a esto que harían lo que de verdad cimentó su identidad, como las leyendas que son hoy. Y es que sin importarles su contrato con Epic, o mejor dicho, importándoles más su integridad artística, la banda decidió jugársela y filtrar el que debió ser su segundo álbum, No Love, Deep Web, el mejor disco de todos los tiempos, y que muy acorde al título, se filtró hasta en la Deep Web, que en aquel entonces estaba en su pico de popularidad, al igual que Death Grips. Basta con decir que al filtrarlo, el álbum se descargó más de 34 millones de veces. Para que te hagas una idea de lo que esto significó para la disquera, si Death Grips hubieran optado en vez por ponerlo en iTunes por $1, aún así hubieran hecho 22.6 millones con ese álbum. Y ya que al final la disquera se queda con la mayoría de las ganancias, Death Grips le hizo perder a Epic Records aproximadamente $20 millones. Por supuesto que después de esto la disquera los vetó de la vida y el cómo no los demandaron hasta por sus almas es algo que a día de hoy sigue escapando a mi entender. Pero para Death Grips esto era una cuestión moral. Ellos son una de las pocas bandas que todavía creen en valores artísticos como la libertad creativa y de distribución. Es precisamente esta la razón por la que Death Grips, a diferencia de sus bandas hermanas de noise y rap experimental, triunfó donde ellas no. Porque mientras el resto estaban ocupadas planeando su estrategia de marketing, Death Grips literal dijo: ¿para qué esperar y hacernos los interesantes con el álbum cuando la música ya está lista y la gente consume el contenido cada vez más rápido?
En otras palabras, Death Grips tenían muy claro el panorama de la música actual y estaban 100% convencidos de sus valores. ¿Y sabes quién más comparte los valores de la integridad artística y el libre consumo? Exacto, Internet. Yo siempre he dicho que Death Grips es la Nirvana del siglo XXI, esa banda que captura perfectamente lo que la mayoría silenciosa piensa, pero sobre todo, siente. A veces ni siquiera está en la música, sino en el modo de actuar de los integrantes. ¿Qué introvertido no se ha identificado con lo reservado que es MC Wright en las entrevistas, pero luego se sube al escenario y se convierte en una bestia? ¿Y a qué internauta no le agrada que su banda favorita se rebele contra su disquera a favor de los fans? En un mundo en el que las expresiones artísticas están diseñadas para comprarse, saber que hay personas haciendo genuino arte y defendiendo su derecho a distribuirlo como quieran es motivo de admiración. Death Grips le dio a la música esa chispa de rebeldía que no veíamos desde el auge del grunge. Nos dieron algo que se sentía extraño y peligroso al principio, pero también libre, real y emocionante. Y lo hicieron en una época donde volverse viral en internet todavía significaba tener cierto impacto en la cultura general. Eso sí, a diferencia de Nirvana, Death Grips nunca llegaron al mainstream, aunque tampoco lo necesitaban. Yo creo que al igual que Arctic Monkeys, ellos comprendieron que su música no podría brillar por los viejos métodos. Era inútil usar la radio para darse a conocer, y más importante aún, iba en contra de su espíritu. Death Grips fueron la primer banda que entendió que los pilares del internet son la libertad y el anonimato, y los incorporaron a su identidad de una forma tan orgánica que sin saberlo se convirtieron en la voz de su generación. Cuando en 2011, por ejemplo, las disqueras empezaban a reclamar videos en YouTube que tuvieran música con copyright, Death Grips le dijo a sus fans: aquí tienen Black Google, una versión de Ex-Military con los stems de nuestro álbum, hagan lo que quieran con ellos y súbanlos a cualquier sitio sin miedo a que nadie se los vaya a reclamar. Dicho y hecho, hasta el día de hoy cualquiera puede subir un remix de Tachyon, por ejemplo, sin miedo a que lo desmoneticen. Aunque la mejor decisión de su carrera fue sin duda filtrar No Love Deep Web. Ese fue el momento que los consagró como leyendas y los hizo ganar el respeto y el amor incondicional de sus fans, que años después, y aunque no lancen nuevo disco, mantienen unido al fandom con nuevas teorías y leyendas como la que te conté sobre que lanzaron su primer EP el mismo día que se formaron. Eso es 100% mentira y hay muchísima evidencia de que de hecho les tomó varios meses lanzar ese EP, pero muchos creen en esa leyenda y estoy seguro de que tú también la creíste porque son Death Grips y si hay alguien capaz de hacer una locura tal, definitivamente son ellos. Bueno, y Jack White, pero esa es una historia para otro día. Al final, lo que hace grande a una banda es su legado, y lo que hace grande a un legado son las personas que lo mantienen vivo. Por ello y todo lo anterior, deberías escuchar a Death Grips.